Namaskar, muy buenos días. Agradezco la invitación a participar de esta cuarta jornada de Yoga y Salud 2021, organizado por Trevisan Yoga y con la participación de especialistas dedicados al yoga. El yoga es una ciencia conocida por la humanidad desde hace miles de años y su historia se remonta a 5000 a.C. Desde entonces ha sido practicado y enseñado por diversos gurús en la tradición de Guru Shishya, es decir, de maestro a discípulo, y es por esto que hoy en día podemos beneficiarnos de sus cualidades. Muchos de nosotros practicamos yoga todos los días, pero en realidad, ¿cuántos de nosotros conocemos esta ciencia y por qué lo practicamos? Fundamentalmente lo hacemos porque es un método para lograr el equilibrio en nuestro cuerpo y mente y de alcanzar la espiritualidad. Incluso en el Bhagavad Gita se explica que una persona logra el yoga cuando es libre de su propia mente y la libera por completo de los deseos. Esto significa que definitivamente es una forma de vivir que trabaja para lograr un desarrollo saludable de la mente, el cuerpo y el alma. El estilo de vida actual ha provocado muchos desbalances en el hombre. Es por esto que no solo los indios, sino todo el mundo ha aceptado el poder de yoga. Unos minutos de yoga ayudan a aliviar el estrés, ayuda a desintoxicar el cuerpo y mejorar el sistema inmunológico. La práctica de yoga también puede ayudar a aumentar la conciencia de nuestro papel como consumidores de los recursos del planeta y como personas que tenemos el deber de respetar a nuestros vecinos y vivir en armonía con ellos. Todos estos elementos son esenciales para construir un futuro sostenible que promueva la dignidad y las oportunidades para todos. Amigos, como todos sabemos, el mundo entero se ha cerrado a raíz de la pandemia mundial de COVID-19 y la comunidad del yoga no se ha liberado de este contexto. Es por esto que extiendo mis mejores deseos a todos los practicantes y los institutos para generar más oportunidades como estas que ayuden a tender puentes al yoga y la unidad como hermanos. Muchísimas gracias. Dhanyavad. Bueno, muy lindas y muy cálidas palabras del embajador Dinesh Bhatia, así que muy agradecido por su participación en nombre de Trevisan Yoga SRL, en nombre de IFIP Internacional, y así que bueno, muchísimas gracias, embajador. Bueno, vamos ahora a transmitir también los saludos que hemos recibido con respecto a la cuarta jornada de Yoga y Salud de parte de los directivos de IFIP Internacional de India, de Nueva Delhi, en este caso, el señor Satya Nayaran Yadav, que, veo que está presente aquí en el Zoom, así que bueno, vamos a transmitir también su saludo que nos dejó también grabado. Namaste to all the brothers and sisters and yoga lovers of Argentina. Myself, Yoga Guru Dr. Satyanarayan Yadav, General Secretary, International Federation of Yoga Professionals, New Delhi, India. I would like to express my best wishes and happiness on behalf of all the directive executive members of International Federation of Yoga Professionals, New Delhi, India, that Professor Travisan Martin, who is a representative of International Federation of Yoga Professionals, India, and in charge in Argentina, it is noticed that he has been working with dedication, with hard work
to promote yoga, propagate yoga, and teach yoga to all the citizens of Argentina and other countries. Now, this time, he is going to organize a big event for Spanish speaking people. Our best wishes for Professor Tavison Martin for his bright future, and namaste to all the yoga lovers and citizens of Argentina. Namaste. Muchas gracias, doctor Satia, también por sus palabras. Bueno, y vamos ahora a compartir también un saludo que nos llegó esta mañana de parte de otro directivo de IFIP Internacional, la doctora Kalpana Karia. Bueno, lo que sí, lo sentimos mucho, no lo pudimos traducir, colocar subtítulos. Hello, namaste. Los envió justo hoy sobre la marcha, sobre la fecha, así que bueno, está en inglés, pero bueno, se va a dejar entender si prestamos un poquito de atención. Así que bueno, muchas gracias también, Kalpana, por su saludo. And this is Dr. Kalpana Karia from Kenya. And on this divine day for the celebration of yoga, I'd like to really congratulate Martin Tevester for organizing such a beautiful event on yoga. And yoga is something which is very special, not for just the exercise, for the mind, body, and soul. We've been teaching yoga for many, many years, and I request everybody to join in and to join in the wonderful way of yoga. What is yoga? Yoga is to link. Link what? Link our mind, body, and soul. Because normally what happens is our mind is always wandering here and there. It's like a monkey mind, a pendulum. Pendulum goes here and there, here and there. But yoga brings you into the present moment. And that is the true nature of spirituality, to be in the present moment. So namaste and welcome everybody. We also do Swar Yoga. Swar Yoga is seeing the nostril, and always, you know, all the time, only one nostril is active. And some works to be done with the left nostril, which is controlled by the moon, some with the right nostril controlled by the sun. So if we do our work, certain jobs according to the functioning of the nostril, we are sure to gain success in life. Thank you and congratulations, Martin, and thank you very much. Namaste. Bueno, vamos a sacar compartir pantalla. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron en el comienzo del evento, a los saludos, al embajador, al doctor Satya Yadav, a la doctora Kalpana Karia, y bueno, de parte mía, nuevamente porque bueno, para la gente que está mirando ahora, que ingresó seguramente aquí en el Zoom, y que también lo verá inclusive después grabado, y lo que también se está transmitiendo en vivo en la fanpage de IFIP Argentina, bueno, darles las gracias por sumarse a este evento libre y gratuito, que bueno, que cuenta en este momento con el aval de Embajada de India, que a su vez también esto significa que uno, a través de esta disciplina, puede llegar a muchas casas, a muchas familias. Y como yo hace un ratito acabé de comentar con respecto a los beneficios tal vez que llegó a dejar esta pandemia, uno de ellos es la unión, ¿no?, a través de la distancia, utilizando la tecnología. Si bien la pandemia ha sido una desgracia para muchos países, para muchas culturas, y todavía ahora lo sigue siendo, a pesar de que se está tratando de combatir con vacunas y demás, hay que destacar que, bueno, que en parte ha unido mucho a nuestra humanidad, ¿no?
utilizando la tecnología, ha permitido que gente de otros países, diferentes culturas, pudiéramos compartir diferentes situaciones, y en este caso, bueno, los amantes del yoga, compartir esta ciencia y esta disciplina. Y bueno, muy, pero muy contento de estar compartiendo a la distancia con todos ustedes. Este evento arrancó, obviamente, realizándose de forma presencial, arrancó en la ciudad de Rosario, Argentina, después se hizo en Córdoba, en Corral de Bustos, y bueno, y ahora desde Rosario, para diferentes países de habla hispana, bueno, tenemos el grato compromiso, ¿no?, de difundir. Así que bueno, los esperamos para que se sumen a las diferentes propuestas que vamos a ver en el día de hoy, los diferentes profesionales que van a estar exponiendo, y por supuesto, muchos ya recibieron la información para ingresar a través de las diferentes direcciones de la plataforma Zoom, y también, vuelvo a reiterar, a través de la fanpage de IFIP Argentina, para poder verlo en vivo. Y por supuesto, compartir. Así que bueno, vamos ahora un ratito a esperar hasta las 11 con el licenciado José Pablo Gorrochategui. Vamos a tener una charla muy, pero muy interesante, una exposición del licenciado sobre biohacking y yoga. Así que bueno, se los recomiendo. Y mientras tanto, les voy a comentar un poquito sobre el licenciado José Pablo Gorrochategui. Bueno, él es de Argentina, es licenciado en kinesiología, es osteópata y yoga acharya de bueno, la línea Sivananda Yoga. Aparte que ha practicado diferentes estilos de yoga. Yo en particular lo admiro mucho a José por todo su conocimiento. También José se desempeña dictando charlas y conferencias en lo que refiere a yoga, y también en nuestra escuela se desempeña también de esa manera. Así que los invito, porque va a ser muy, pero muy interesante. Los que se van sumando, estaría bueno que, como dije anteriormente, coloquen en el chat de dónde son, así que para después ir nombrándolos. Vamos a hacer un poquito de tiempo, vamos a poner un poco de música mientras esperamos que José bueno, vaya acomodando su Zoom. Así que bueno, en un ratito nomás, 11 de la mañana, 11 de la mañana de Argentina, 11 AM, bueno, vamos a estar con la conferencia de José. Terminar antes de las 12. Este tema del biohacking nació como un interés particular, individual, ¿no? Buscando herramientas para optimizar la salud. Empecé a investigar sobre una nueva corriente llamada biohacking. Pero a medida que iba investigando más y más, iba encontrando ciertos paralelismos con las antiguas enseñanzas de los rishis, de los yogis, hace miles de años. Aquello que muchos yogis, en forma empírica o intuitiva, habían descubierto, hoy la ciencia nos viene a corroborar la efectividad y la veracidad de estas observaciones.
Y si bien el yoga es un arte y una ciencia y una búsqueda espiritual o de avance espiritual, no deja de tener repercusiones en nuestra salud. Entonces, un poco la charla de hoy a la mañana va a versar sobre esto, por qué el yoga o qué acciones hacían los antiguos rishis y los antiguos yogis para conservar su salud y qué nos dice la ciencia al respecto. Sivananda nos dice, la salud es ese estado en el que la persona duerme bien, digiere satisfactoriamente el alimento, se siente tranquila y está libre de todo tipo de enfermedad o inquietud. En la búsqueda espiritual se considera a la buena salud como un requisito esencial. Sin ella, no puedes penetrar en las ocultas profundidades del vasto océano de la vida interior. Sin buena salud, no puedes relajarte, ni hacer asanas, pranayamas, no puedes ayudar a los demás y no puedes meditar. De aquí la importancia que le daban los yogis a conseguir primeramente en el camino espiritual una buena salud. Y el biohacking en forma moderna puede definirse como el conjunto de acciones que un individuo lleva a cabo a través de diferentes técnicas o herramientas para optimizar su cuerpo, su mente y su vida, tratando de cambiar el medio ambiente y también no solamente el medio ambiente externo, sino el medio ambiente interno, la propia biología, el control de la propia biología. Para algunos es el arte y la ciencia de transformarnos en superhumanos, que no es otra cosa que dar un paso más allá en la evolución actual. La doctora Walsh, muy interesante por cierto su historia, porque ella, una neuróloga, investigadora, neurocientífica, que empezó a tener síntomas de esclerosis múltiple, y después de haber investigado todo lo que la ciencia podía darle, descubrió que cambiando ciertas cosas en su medio, en su entorno, y nutriéndose de determinada forma, ella podía modificar su enfermedad mucho mejor que con la medicación actual para esta enfermedad autoinmune y degenerativa. Y ella dice, ella volvió a caminar, ella después de estar postrada en una silla de ruedas, volvió a caminar luego de hacer todas estas modificaciones, de hackear su biología, y nos dice que los científicos consideran que el entorno determina un 70 o un 95% del riesgo de desarrollar trastornos autoinmunes, obesidad, enfermedades cardíacas y problemas de salud mental. Llamamos entorno a lo que comes, a lo que bebes, a lo que respiras, el agua con que te bañas, cómo te mueves y hasta la manera de pensar y tratar a la gente. Lo que importa en verdad es la interacción de tus genes con la suma de decisiones que hagas. Y si observamos nuestra evolución, vemos que el ser humano se encuentra en lo que se denomina una discordancia evolutiva, ya que durante miles de años convivimos con la naturaleza de forma diferente a lo que estamos conviviendo ahora. Nuestro cuerpo se acostumbró a vivir en un entorno y con una biología particular. Estábamos acostumbrados a movernos mucho, a comer alimentos naturales, a tener un cierto esfuerzo para conseguir este alimento. Convivíamos con los microbios y con la naturaleza constantemente en forma equilibrada. Descansábamos respetando los ritmos circadianos. Teníamos una vida que transcurría a un ritmo lento. Los estresores eran pocos, salvo algunos estresores muy puntuales, como algún animal que nos podía llegar a atacar y estaba en juego nuestra supervivencia. Y teníamos mucho contacto con la naturaleza. Ahora, si vemos al ser humano actual,
es sedentario, tiene una dieta llena de multiprocesados y químicos, tiene hiperdisponibilidad alimentaria, puede abrir la heladera y comer cantidades de calorías a plena disposición, está sobreexpuesto a químicos y a tóxicos y contaminantes, tiene insomnio y descanso insuficiente, todo el día se encuentra sometido no a la luz natural, sino a la luz artificial. Tiene estrés crónico, lo que lleva a una inflamación crónica de bajo grado. Entonces vemos que hay lo que se denomina una discordancia genética. Cualquier animal que se lo saca de su entorno natural para ponerlo en un entorno artificial, se enferma. Y eso es lo que le está pasando al ser humano. Somos animales sacados de nuestro entorno natural, puestos en entornos sumamente artificiales. Y si tenemos que buscar entonces la raíz o las causas de nuestras enfermedades, de las múltiples enfermedades que aquejan al ser humano, podemos encontrarlas en la disfunción mitocondrial, los desbalances microbianos a nivel del intestino, la inflamación crónica de bajo grado, los desbalances hormonales y el estrés crónico. Todo esto hace que se produzcan múltiples enfermedades que tienen en común estas cosas, pero sobre todo dos de ellas, que son la disfunción mitocondrial y la inflamación crónica de bajo grado. Y a ellas vamos a referirnos particularmente. El ser humano tiene aproximadamente entre 15 y 50 cuatrillones de mitocondrias, estas organelas celulares que son responsables de generar la energía en el cuerpo para que éste rinda en forma óptima. Y cuando estas mitocondrias no funcionan correctamente, la capacidad de generar energía en el cuerpo se ve sumamente afectada. Las mitocondrias van a producir el 90% de la energía requerida por el organismo para realizar sus funciones vitales. También dentro de ellas se va a llevar a cabo lo que se denomina la respiración celular, que es el proceso mediante el cual se obtiene la energía. Intervienen en la señalización, crecimiento y diferenciación celular y juegan un papel crítico en la apoptosis, que es nada más ni nada menos que la muerte celular programada, que es un mecanismo que tiene el cuerpo, un mecanismo a nivel celular, para deshacerse de todas aquellas células que ya son disfuncionales. O sea que esta muerte celular programada es muy benéfica para el organismo. Ahora, esta función mitocondrial se va deteriorando a medida que naturalmente vamos envejeciendo. Se estima que entre los 30 y los 70 años esta función mitocondrial se reduce un 50%. Pero esta reducción o este deterioro de la función mitocondrial se ve potenciada por los factores de vida moderna. El consumo de alimentos ultraprocesados y escasos de nutrientes, estar sobrealimentados pero malnutridos, alteraciones hormonales, alteraciones del ritmo circadiano, el estrés, el sedentarismo, la comodidad térmica. Nosotros, o nuestro organismo, convivió durante mucho tiempo con la incomodidad térmica, pasando frío o pasando calor, que esos son estímulos horméticos que ya nos vamos a referir en su debido tiempo. La intoxicación alimentaria y ambiental, la mala respiración y la inflamación generalizada. Todos estos factores van a llevar un deterioro de la función mitocondrial. Y al estar alterada esta función mitocondrial, esto va a ser un sustrato para múltiples enfermedades, que directa o indirectamente se van a producir por esta disfunción mitocondrial. Entonces tenemos
desde el cáncer al Alzheimer, el Parkinson, problemas de estreñimiento, problemas renales, cansancio, apatía, problemas del sistema inmune, problemas del aparato musculoesquelético, problemas en el sistema cardiovascular. O sea, como vemos, la función mitocondrial es vital para que un montón de funciones se desarrollen en forma correcta. Y su disfunción es la base de un montón de patologías actuales. Junto a la disfunción mitocondrial tenemos este estado de inflamación crónica de bajo grado. Por el ritmo de vida moderno, donde hay alto estrés, la vida sedentaria, el exceso de químicos en la alimentación, los desequilibrios en el microbioma intestinal, el cigarrillo, el alcohol, se va a producir un estado de inflamación crónica de bajo grado. Les diría que el 90% de los seres humanos, por el ritmo de vida actual, tiene un sustrato inflamatorio que convive con él y que potencia cualquier enfermedad. Las consecuencias de la inflamación crónica de bajo grado, estamos hablando de una inflamación sistémica, obviamente, no localizada, nos lleva a depresión, enfermedades del aparato cardiovascular, cáncer, diabetes, síndrome metabólico, osteoporosis, enfermedades inflamatorias de múltiples sistemas, enfermedades autoinmunes y enfermedades neurodegenerativas. Entonces, para resumir, nuestra salud y la capacidad de nuestro sistema inmunitario, tan necesario para defendernos de múltiples agentes que pueden llegar de múltiples virus y bacterias que pueden llegar a agredirnos, que se puso tanto en relevancia con esta pandemia, va a estar sujeta a dos grandes factores. Primero, bajar la inflamación sistémica, que aumenta cualquier tipo de patología. Y segundo, producir biogénesis mitocondrial. La biogénesis mitocondrial es mejorar la salud de la mitocondria en sí y aparte su regeneración. Y esta es la buena noticia, que podemos hacer un montón de cosas que van a tener impacto a nivel mitocondrial y que pueden llevar a esta biogénesis mitocondrial que nos va a llevar a tener cada vez mejor salud. Fíjense la importancia de la biogénesis mitocondrial y el sistema inmune, que se ha determinado que el ADN mitocondrial contenido en nanovesículas provoca un estado de alerta a células receptoras que permiten que se activen los programas genéticos antivirales. De ahí la necesidad de tener cada vez más mitocondrias, no solamente porque vamos a tener a nuestra disposición mucha más energía, sino que vamos a tener un sistema inmune fuerte y capaz de responder a las demandas del medio. Y las cosas que uno puede hacer o que se han visto que tienen mayor impacto para bajar la inflamación y para aumentar la biogénesis mitocondrial, no es otra cosa que aquellos que los rishis y los yogis habían observado antaño. Uno es el moverse, el ejercicio adecuado. Otro es la respiración adecuada, la exposición al sol y el descanso adecuado, una alimentación balanceada y la práctica de ayunos intermitentes, la meditación y la gestión del estrés, y después vamos a dedicarle un pequeño capítulo a los estímulos horméticos. Entonces, vamos a empezar a hablar un poquito de cada uno de ellos. Ya en el Hatha Yoga Pradipika se nos dice, las asanas te volverán libres de enfermedades y ligero de miembros. Actualmente la ciencia nos dice que el ejercicio, el movimiento, es considerado una polipíldora. ¿Por qué una polipíldora? Porque cualquier enfermedad
cualquier noxa a la que se le anteponga ejercicio y movimiento va a mejorar. A cualquier medicación que se lo compare con el ejercicio va a ganar. Entonces, el ejercicio es una verdadera polipíldora que tiene un impacto biológico en múltiples sistemas, mejorando un sinnúmero de enfermedades. Hoy en día se considera el músculo no solamente como hace unos cuantos años que solamente se lo consideraba como un tejido contráctil que servía para movilizar palancas óseas, sino que hoy se lo considera una verdadera fuente de juventud, ya que mejora la regulación de la glucosa, mejora la sensibilidad de la insulina. Haciendo ejercicio, las personas que son propensas a hacer ejercicio en forma regular tienen menos riesgo de hospitalización por enfermedades o pasan menos tiempo de hospitalización cuando están enfermas. Producen mayor gasto energético, mejora la supervivencia en casos de cáncer, mejora la salud ósea y mejora la función cognitiva. Es un interruptor poderoso de procesos inflamatorios. Esto es porque secreta una sustancia que se denomina miocina. Estas miocinas no solamente van a bajar la inflamación sistémica de bajo grado, sino que mejora la actividad de los linfocitos, que son aquellas células especializadas en la respuesta inmune cuando somos invadidos por virus. Fíjense, la secreción de miocinas regula la respuesta inmunitaria, también mejora la cantidad de anticuerpos si ya fuimos vacunados, o sea que mejora la respuesta de aquellas vacunas que nos hemos colocado si nos ejercitamos regularmente. Aumenta el número de linfocitos T, todas aquellas células que van a servir como línea de defensa. Va a mejorar la señalización a las células vecinas para aumentar la barrera ante los virus. Entonces, la actividad física mejora directamente el sistema inmunitario. También nos previene de los principales tipos de cáncer. Esto es sumamente interesante, ya que el sedentarismo, por otra parte, nos aumenta todos los porcentajes de accidente cerebrovascular, diabetes, cardiopatías, osteoporosis, hipertensión arterial, cánceres. Hasta es un factor determinante en cuadros de depresión. El ser humano está hecho para moverse, no para estar quieto. Fíjense, la inactividad física, aumenta el riesgo de sufrir 35 enfermedades crónicas. Entonces, la ciencia hoy actualmente nos está demostrando que el ser humano está hecho para moverse. Tal como dice Sivananda, la salud es abundancia, es una posesión muy deseable y puede ser alcanzada practicando asanas de yoga. Si nosotros pensamos en esos antiguos yogis que vivían en los bosques, en los Himalayas, estaban muy poco quietos. Tenían que buscar su comida, estaban practicando meditación o haciendo caminatas, recorriendo el lugar. Entonces ellos tenían un movimiento constante. También una cosa muy importante que tenían los yogis de antaño era esta relación con el sol. Fíjense las palabras del Rig Veda.
dice, refiriéndose al sol, el que elimina todas las debilidades, el que sana todas las enfermedades, Señor de todo lo que queda y lo que pasa, verdugo de los demonios, guardián de los devotos. Ya los rishis habían observado esta relación del ser humano con el sol y los efectos benéficos de exponernos a la luz solar. Nuestros cuerpos evolucionaron durante largo tiempo sometiéndose a los ritmos circadianos, a la salida y a la puesta del sol. Tanto nos hemos expuesto naturalmente a la luz solar que desarrollamos genes sensibles a la luz llamados opsinas. Pero hoy en día, en esta disrupción evolutiva, estamos o pasamos prácticamente la mayor parte del tiempo con luces artificiales y con muy poca exposición al sol. Y la luz artificial va a llevar a una cronodisrupción. La luz artificial va a aumentar la leptina y bajar la grelina, lo que va a provocar privación o alteraciones del sueño. Esto produce alteraciones genéticas, disminuye la producción de melatonina, aumenta el tejido adiposo, disminuye la lipólisis, disminuye la termogénesis y el gasto energético. Hay un aumento de la insulina a nivel hepático, hay menor tolerancia a la glucosa, lo que nos lleva a un síndrome metabólico, por ejemplo, a obesidad. Y fíjense, en la pandemia anterior, 1918, la de la gripe española, observaron que los enfermos que ponían o que pasaban más horas bajo el sol y al aire libre, permanecían menos tiempo en las salas hospitalarias y se curaban más rápidamente. Esto lo hicieron en forma empírica, pero hoy sabemos que la vitamina D interviene en forma específica mejorando el sistema autoinmune y disminuyendo la inflamación. La vitamina D es sumamente necesaria para la regulación del sistema inmune, la homeostasis del fósforo y del calcio, la regulación de la secreción de insulina, el control de la proliferación celular, la inducción a la apoptosis, a esta muerte celular programada, la regulación del transporte muscular del calcio y el crecimiento y mineralización de los huesos. Pero como vemos, el tomar sol o exponerse a la luz solar es de vital importancia para nuestra salud. Fíjense el papel de la vitamina D en el sistema inmune. Es un potente modulador del sistema inmunitario. Está implicada en la proliferación y diferenciación celular, mejora la inmunidad innata mediante el aumento y diferenciación de los monocitos a macrófagos. Su déficit se correlaciona con una mayor susceptibilidad a padecer infecciones debido a la alteración de la inmunidad innata. Hay algunos estudios bastante interesantes que se hicieron actualmente con el COVID, con el déficit de vitamina D en los pacientes que tenían mayor inflamación, ¿sí? Por lo que se denomina la explosión de citoquinas que produce el COVID. Esos pacientes tenían menos cantidad de vitamina D de lo normal. Lo recomendable son las exposiciones de cortos periodos, sobre todo al mediodía. Entre la franja horaria de las 10 a.m. y la 1 p.m., 15 a 20 minutos de exposición solar. No es necesario grandes exposiciones a la luz solar, porque obviamente tiene sus repercusiones a nivel de la piel, pero entre 15 y 20 minutos de exposición solar en esta franja horaria son las que más cantidad de vitamina D produce.
Otro punto muy importante a tener en cuenta es el descanso adecuado. Como ya les había mencionado, nosotros durante muchos miles de años convivimos con este ritmo circadiano. La luz solar es quien ordena la producción de ciertas hormonas que vamos a necesitar por la mañana y otras que vamos a necesitar para descansar en forma efectiva. Siguiendo este ritmo horario, va a haber zonas horarias donde va a ser mejor hacer ejercicio y en otras donde el cuerpo nos va a decir que es necesario descansar. Y todo esto está regulado por la luz y la oscuridad. En la vida moderna tenemos un desajuste de este reloj biológico. Entonces, somos propensos a tener fatiga, ansiedad, molestias digestivas. La falta de descanso correcto va a ser el sustrato para tener múltiples patologías, hasta depresión, diabetes y obesidad. Entonces, ¿cómo podemos mejorar la calidad del sueño y el ritmo circadiano? Respetando el ciclo de salida y puesta del sol, tal como lo hacían los yogis de antaño que convivían en plena naturaleza. Exponiéndolo a la luz solar durante el día, el sueño se gesta durante el día, ya que la luz solar va a despertar ciertos neurotransmisores como la serotonina y la dopamina, que se van a convertir en melatonina por la noche. Entonces, la cantidad de melatonina que yo tenga por la noche va a estar influenciada por la cantidad de luz solar a la que yo me expuse a la mañana temprana. Por otro lado, no exponerse a luz azul, o sea, a pantallas de teléfono o computadora durante la noche. Esto produce un déficit en la producción de melatonina y un pobre descanso nocturno. Entonces, antes de dormir, sería conveniente desconectar celular, televisión, ¿sí? Y no hacer actividades estimulantes, ya que aumenta el cortisol. Leer algo, una lectura agradable, con luz tenue, escuchar música relajante, meditar, tener una conversación tranquila y agradable. Lo ideal sería usar cortinas blackout en el dormitorio, que esté lo más oscuro posible. Y recordemos que el frío le avisa al cuerpo que ha llegado la hora de dormir. El frío es un estímulo biológico que induce al sueño y al descanso. Entonces, cuidar el ambiente que esté ambientado lo más natural posible, evitando las calefacciones extremas en invierno o el aire acondicionado excesivo en verano. Y esto es muy interesante, ya que la ciencia actual también nos da la posibilidad de mejorar o aumentar nuestra biología, y la suplementación con melatonina es muy interesante, ya que la melatonina es importante para regularizar el ritmo hormonal, sincronizar el sueño-vigilia, modular la respuesta inmunológica, es un potente antioxidante, retarda el envejecimiento y es neuroprotector. Entonces, si vemos todas estas funciones de la melatonina y todos aquellos factores que interfieren en su producción por nuestra vida moderna, también podemos tener en cuenta suplementar con suplementos de melatonina. Fíjense, el sueño es antiviral. La melatonina tiene la capacidad de inhibir esta sustancia, el NLRP3, que es una molécula proinflamatoria llamada inflamosoma. Es sumamente
importante entonces que tengamos suficiente cantidad de melatonina. Y se cree que justamente porque los niños tienen la capacidad de producir altos niveles de melatonina, que la tormenta de citoquinas, la tormenta inflamatoria que produce, por ejemplo, el COVID, en ellos se apaga fácilmente y no produce tantos efectos como en los adultos o en los adultos mayores o en aquellas personas que tienen patologías de base. La falta de sueño, entonces, aumenta las citoquinas inflamatorias, disminuyen las células T, son dos factores que debilitan nuestro sistema inmunológico. Por lo tanto, es sumamente importante que logremos un buen descanso. Un suplemento de mucha utilidad para obtener un buen descanso es el magnesio. Por el tipo de alimentación que tenemos actualmente, con multiprocesados, o sea, pocos nutrientes y mucha alimentación, muchas personas sufren, aunque no sepan, de deficiencias de magnesio. Entonces, el magnesio tomado antes de ir a la cama no solamente es un potente relajante muscular, sino que también juega un papel importante en la regulación del reloj biológico, aparte de intervenir en más de 300 funciones biológicas. Entonces, el magnesio tomado antes de dormir es un potente suplemento para optimizar la biología y mejorar, obviamente, el descanso. Fíjense lo que dice Sivananda en un libro, dice cómo conseguir un sueño profundo. Dice así: después de respirar, la mayor necesidad biológica es la de dormir. La respiración permite que la vida continúe. El sueño provee el intervalo más esencial para la fuerza vital, de modo que se pueda llevar a cabo las reparaciones generales del sistema. La respiración conserva la vida. El sueño recupera la energía vital gastada durante la actividad del día. La respiración apunta al poder que vibra en toda la creación. El sueño nos da el indicio de la realidad serena e inmóvil. La respiración manifiesta la diversidad infinita de fenómenos del mundo. El sueño nos describe la unidad esencial de la existencia. La respiración nos proporciona energía, vitalidad y poder extraídos de la fuente de poder, Hiranyagarbha, que nos rodea. El sueño los toma del Atman interior. Así es que los dos actúan como una señal de inmanencia y la trascendencia del ser, de la realidad que mora en el interior y penetra toda la creación, de la unidad que subyace detrás de la multiplicidad, de la realidad inmóvil que es a su vez capaz del movimiento infinito, el Dios único de quien la respiración y el sueño profundo tienen sus respectivos poderes. Gloria al Señor, gloria a Prana Shakti, que mantiene el universo. Gloria a Nidra Devi, que te arrulla llevándote a la inconsciencia de modo que puedas revitalizarte para el trabajo de mañana. Entonces, como dijo Sivananda, sueño y respiración son una pareja inseparable. Entonces vamos a hablar un poco entonces de otro factor que puede llevar a bajar la inflamación de bajo grado y aumentar la biogénesis mitocondrial, como la respiración adecuada. Hay mucha investigación científica respecto a los beneficios de los ejercicios respiratorios para condiciones de estrés. La respiración adecuada, obviamente, pone en marcha la respuesta de relajación, o sea, activa el sistema nervioso parasimpático, lo que va a ralentizar la frecuencia cardíaca, ¿sí? Y la digestión, lo que va a llegar a un estado de tranquilidad. Esto puede ser una interesante intervención terapéutica para contrarrestar los efectos del estrés, la hipertensión, la ansiedad, el insomnio y el envejecimiento. Entonces esta respuesta parasimpática, provocada por la respiración lenta, profunda y controlada,
va a controlar la simpaticotonía producida por el estrés, la ansiedad, que produce la liberación de cortisol y hormonas del estrés. Entonces, recuerden, la respiración baja, lenta, controlada, sobre todo abdominal, activa el sistema nervioso parasimpático, ¿sí? Que va a ser un regulador del sistema simpático, que es aquel que se activa ante las respuestas de estrés, de lucha, huida, acá como el animalito que está estresado y está respirando con una respiración alta clavicular. Los ejercicios de respiración hechos por 12 semanas disminuían los síntomas de depresión igual o mejor que un antidepresivo. Redujeron también los ejercicios de respiración los niveles de citoquinas salivales, lo que nos habla de una disminución de la inflamación sistémica y el estrés. Y también mejoró la adaptación al estrés, ¿sí? Y el equilibrio apropiado del sistema cardiovascular. ¿Sí? Por lo tanto, el corazón tenía una mejor capacidad de responder ante los estresores. La respiración abdominal mejoró la modulación simpático-vagal, minimizando la respuesta de lucha-huida. Por lo tanto, ahí encontramos ya evidencias de lo que se nos decía hace muchos años, respirando en forma, lo que observamos en nuestros alumnos, respirando en forma abdominal, se entraba en un estado de calma y reposo. Bueno, hoy la evidencia lo confirma. Otro fenómeno interesante es el fenómeno Bohr. Y acá tiene que ver por qué los yogis buscaban ralentizar la respiración, ¿sí? Volverla cada vez más tranquila, más larga, y llegar a esos puntos de kumbhaka o de retención, con aliento y sin aliento. Hoy sabemos, ¿sí?, que gracias a Christian Bohr, que los niveles de dióxido de carbono en sangre son sumamente importantes para la utilización del oxígeno por parte del cuerpo y la sangre. Uno depende del otro. Cuando el dióxido de carbono se encuentra bajo, ¿sí?, se libera mucho menos oxígeno a los tejidos. Por el contrario, cuando el dióxido de carbono es alto, la hemoglobina libera todo su oxígeno hacia los tejidos. Y esto es lo que se denomina efecto Bohr. Una de las causas más comunes de reducción de dióxido de carbono es la hiperventilación o la respiración disfuncional, ¿sí?, que es una respiración común que se produce en estados de nerviosismo, estrés o malos hábitos respiratorios. Los niveles bajos de dióxido de carbono producen estrechamiento de los vasos sanguíneos, o sea, vasoconstricción, reduce la oxigenación celular, promueve el envejecimiento, la intensificación de radicales libres por hipoxia celular, o sea, por esta falta de oxígeno que tienen las células, suprime el sistema inmune y los sistemas amortiguadores de pH en la sangre del organismo humano. Acá fíjense como en una respiración deficitaria, excesiva, estresada, hay una reducción del 40% del oxígeno a nivel cerebral. Si se acuerdan, antiguamente a los pacientes asmáticos se lo hacía respirar en una bolsa. Y esto era porque para aumentar la cantidad de dióxido de carbono, que es vasodilatador. Entonces, la deficiencia, los niveles bajos de dióxido de carbono, van a producir vasoconstricción. ¿Qué hacían los yogis? Kumbhaka. Entonces, los kumbhakas juntos con ciertos mudras ayudaban a tener mayor
control, incrementar los niveles de dióxido de carbono en sangre. Tanto el Kumbhaka inspiratorio como el Kumbhaka expiratorio mejoran nuestra sensibilidad al dióxido de carbono. El problema que tenemos actualmente es que somos muy sensibles al dióxido de carbono, por eso respiramos de más. No estamos entrenados, por una mala respiración, a tener suficientes cantidades de dióxido de carbono, ¿sí? Y esto es parte del entrenamiento. Los yogis esto lo hacían en forma natural, encerrándose en cuevas donde el oxígeno era poco, o realizando cerraduras, como Jalandhara Bandha, Uddiyana Bandha o Mula Bandha, junto con las retenciones con aire y sin aire. Esto llevaba a mantener en sangre mayor cantidad de dióxido de carbono, no porque ellos conocieran el fenómeno de Bohr, sino porque ellos lo intuían o lo presentían, cómo esto mejoraba la oxigenación de todos sus tejidos. Una prueba interesante que podemos hacer es el test del Dr. Buteyko, que es para evaluar nuestra sensibilidad al dióxido de carbono. Lo que se denomina un ejercicio de pausa-control. Es muy sencillo, necesitamos un cronómetro. Se hace una pequeña inhalación y una pequeña exhalación. Luego se tapa la nariz y se cronometra cuánto se aguanta con los pulmones vacíos. En el primer intento de respirar, ya es el punto donde debemos cortar el cronómetro. No debemos aguantar y hacer un esfuerzo, sino a los primeros síntomas de querer inspirar, ese es nuestro punto de culminación del ejercicio. Si no aguantamos 10 segundos, esto es indicativo de que tenemos una alteración importante en la respiración y baja tolerancia al ejercicio. Y probablemente tengamos o hayamos padecido alguna enfermedad respiratoria crónica. Entre los 10 y los 20 segundos, la respiración es deficiente y hay que empezar a entrenarla. Pero está dentro de los rangos más normales. Entre los 20 y los 40 segundos es normal, ¿sí? Pero podemos mejorarlo. Y si podemos retener la respiración con pulmones vacíos entre 40 y 60 segundos, esto es considerado una buena función respiratoria y hay bajo riesgo de enfermedades respiratorias y podemos llegar a tener un buen rendimiento deportivo. Entonces, es interesante tenerlo en cuenta, hacer la prueba, y cómo mejorar esta resistencia al dióxido de carbono en sangre es justamente con esta misma prueba ir prolongándola lentamente en el tiempo. Eso es un buen ejercicio de entrenamiento. Un ejercicio o un pranayama que es muy conocido y que los yogis practicaban asiduamente es Nadi Sodhana. Y se nos decía de el impacto que tenía la respiración alternada en los nadis, Ida y Pingala, y que si respirábamos por la narina izquierda, el sistema tendría a relajarse, y si respirábamos por la narina derecha, el sistema tendía a energetizarse, ¿sí? A vivificarse. Y esto hay un estudio muy interesante que lo termina comprobando, ¿sí? El estudio de Telles y colaboradores, que encuentran que respirar exclusivamente a través de la fosa nasal izquierda reducía la respuesta del sistema nervioso simpático. Recuerden que el sistema nervioso simpático es el de lucha-huida. Por lo tanto, reducía la actividad del sistema simpático. Y respirar por la fosa nasal derecha
aumentaba el consumo de oxígeno en un 37% y aumentaba el metabolismo de reposo. Lo que significa que un mayor metabolismo de reposo es un factor importante para la pérdida de peso, por ejemplo, y el mantenimiento de la masa corporal. Por lo tanto, el aumento de metabolismo, que es un aumento de la energía. Y respirando alternadamente a través de las fosas nasales, encontraban que había un aumento del 18% del consumo de oxígeno, junto con una disminución general de la actividad simpática, ¿sí?, creando un efecto terapéutico, ¿sí?, como regulatorio de los sistemas. Por lo tanto, la respiración alternada entre una y otra es una forma de armonizar, regular nuestros sistemas. Este otro estudio de Camanat, ¿sí?, donde encontró que la respiración alterna por las fosas nasales estimula el sistema nervioso parasimpático. Esta acción disminuye la energía disponible para la respuesta simpática, disminuyendo los niveles de cortisol y la respuesta de lucha-huida. Disminuye el estrés crónico y la ansiedad, reduce la frecuencia cardíaca, permite que el cuerpo responda de una manera más controlada ante los estímulos, sincroniza el sistema cardiorrespiratorio, aumentando la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Vamos a hablar muy corto, no voy a hablar de mucho sobre alimentación adecuada, simplemente que vamos a estar ante la presencia de ciertos alimentos que son proinflamatorios, y son los que tenemos que evitar para mejorar la inflamación sistémica de bajo grado y la biogénesis mitocondrial. Estos alimentos antiinflamatorios son los que tenemos que o tienen que abundar en nuestra alimentación, son las fibras y las verduras, los hongos, los omega 3, las grasas saludables provenientes del aceite de oliva o del aguacate, algunas especias, ya vamos a hablar particularmente de 2 o 3 especias que tienen un impacto muy específico en nuestra biología, ¿sí? Y debemos evitar los que son proinflamatorios. Ya evitando esto ya tenemos un sendero ganado muy importante, ¿sí? Como son las frituras, los ultraprocesados. ¿Y a qué se refiere ultraprocesado? A todo aquel alimento que tenga una etiqueta. Todo alimento que tiene una etiqueta es un multiprocesado, tiene sustancias químicas. El alcohol, las carnes procesadas, ¿sí?, los azúcares y las harinas, que no están acá, pero deberíamos evitarlas porque son altamente inflamatorias. Y no podemos dejar de hablar, cuando hablamos de alimentación adecuada, del ayuno intermitente. Nos dice Paramahansa Yogananda, el ayuno limpia la sangre y da descanso a los órganos. Una energía revitalizada comienza a fluir a través de los ojos, las manos y los pies. El ayuno es un método natural de curación. Cuando los animales o los aborígenes están enfermos, ayunan. La maquinaria del cuerpo tiene de este modo una oportunidad de curarse y obtiene el descanso reparador que tanto necesita. La mayoría de las enfermedades pueden curarse por medio de un ayuno sensato. Los yogis han recomendado ayunos regulares cortos como una excelente medida profiláctica para aquellos que poseen un corazón débil, que no poseen un corazón débil. ¿Y por qué el ayuno es tan importante? Porque aumenta el CYR-T3, que es una proteína que mejora la juventud, mejora el largo de los telómeros y reduce la mortalidad. Favorece la autofagia, es importantísimo para nuestro rejuvenecimiento. Reduce
poderosamente los indicadores inflamatorios, reduce los triglicéridos y mejora el perfil lipídico, mejora la plasticidad neuronal, mejora la sensibilidad de la insulina y la presión arterial, limita el crecimiento de células cancerígenas y promueve la pérdida de peso reteniendo masa muscular porque estimula las hormonas de crecimiento. Fíjense, hay varios estudios muy interesantes, esto lo vamos a pasar un poquito rápido, pero el ayuno intermitente mejora el estrés oxidativo y los genes relacionados con el envejecimiento y el metabolismo. Mejora la calidad de las mitocondrias existentes por la degradación por autofagia. Hay mejor parámetros bioquímicos durante el ayuno intermitente prolongado, lo que mejora el sistema inmunológico. Entonces tenemos varias formas de hacer ayunos intermitentes y cada ciclo de ayuno, ya sea de 12, 16, 24 o más, va a producir diferentes impactos biológicos, ¿sí?, en nuestro cuerpo. Al principio se recomienda empezar con ayunos intermitentes cortos, de 12 horas de ventana de alimentación y 12 horas de ayuno. Una vez que nos acostumbramos a este 12-12, podemos comenzar con 16-8, o sea, 16 horas de ayuno, 8 de ventana de alimentación. Obviamente que estas ventanas de alimentación tienen que ser con alimentos saludables, no con multiprocesados. Y incrementar progresivamente a una vez por mes, hacer un ayuno de 24 horas para ver cómo nos sentimos, y una vez cada 3 meses probar con ayunos de más de 24 horas. Un ayuno de 3 días, de 72 horas, se dice que produce un reseteo del sistema inmunológico y es el pico máximo de autofagia que produce nuestro cuerpo. ¿Qué podemos comer en estas horas de ventana de ayuno? En realidad nada, solamente agua. Si son ayunos cortos, los ayunos cortos se mantienen muy bien con agua, algunas infusiones sin edulcorantes como café, té verde, no rompen la autofagia. Ayunos de más de 24 horas sí es necesario tomar algún aporte de minerales, porque podemos sufrir algunos calambres por pérdida de minerales a través de orina, y no mucho más. Importante, después de terminar los ayunos, comenzar a cortar el ayuno muy progresivamente, no irse a un banquete ni a un tenedor libre, sino que ir comiendo algunos alimentos o algunas sopas. Para los que no son vegetarianos, el caldo de hueso es una buena forma de salir de los ayunos, algo de proteína, y luego ir incorporando progresivamente cada vez más densidad alimentaria en cuanto a macronutrientes y micronutrientes. Esto es lo que yo les decía de algunas raíces importantes, los que son denominados adaptógenos, que son un grupo de hierbas, raíces, plantas, que tienen un impacto biológico bastante particular, que durante miles de años se usaron tanto en la medicina ayurvédica como en la medicina tradicional china. Tienden a restaurar la homeostasis, ¿sí?, ante los estresores, por eso su nombre adaptógenos. Potencian la adaptabilidad del metabolismo a todas las circunstancias. O sea que son un buen coayudante, ¿sí?, de todos estas intervenciones que podemos hacer sobre nuestra biología para mejorar la cantidad de mitocondrias y bajar la inflamación sistémica. Entonces estos adaptógenos regulan la respuesta ante el estrés,
mejoran el equilibrio homeostático y reducen los niveles elevados del cortisol. Favorecen a fortalecer el sistema inmunológico, mejoran la respuesta ante el estrés, mejoran el estado de ánimo, aumentan la energía, mejoran el rendimiento intelectual, combaten la fatiga adrenal, bueno, tiene un montón de beneficios. Dos de ellos, muy conocidos en la farmacopea hindú, son la cúrcuma, ¿sí? Y el jengibre. Fíjense, la cúrcuma tiene una acción inmunitaria antitumoral y es un potente antiinflamatorio. Hoy en día se lo considera mejor que un diclofenac sódico. Tiene tanta potencia antiinflamatoria. Una acotación acá, la curcumina tiene que ir asociada a piperina, ¿sí? A pimienta negra, si no, no se absorbe adecuadamente. La asociación de curcumina con piperina se absorbe mucho mejor, es mucho mejor aceptada por nuestro organismo. ¿Sí? Lo mismo que el jengibre, que también es antiinflamatorio y es un potente antioxidante. Otro adaptógeno muy importante que tiene mucha investigación actual, porque es usado por deportistas, ¿sí? Es el ashwagandha. El ashwagandha es una raíz de origen hindú que tiene múltiples propiedades para combatir el estrés, para aumentar la testosterona, ¿sí? Mejorar la fertilidad, ¿sí? Entonces, estos adaptógenos son interesantes como para suplementar nuestra dieta. Vamos a hablar un poquito de la meditación, de sus efectos biológicos. Hay muchas evidencias en donde se nos habla que la meditación baja los niveles de cortisol y la presión arterial y contrarrestan los efectos del estrés. Hay un creciente número de evidencia que la meditación produce cambios estructurales y funcionales a nivel del cerebro. En un estudio publicado en el Journal of Neuroscience en noviembre de 2015, se encontraron evidencias muy fuertes de que la meditación servía para controlar y reducir el dolor, ya que se activaban dos regiones cerebrales que intervenían en la respuesta al dolor, ¿sí? Y se desactivaba el tálamo. Entonces, muy importante esto. También la meditación baja los marcadores de inflamación, ¿sí? Y al mismo tiempo mejora la resistencia al estrés. Pero no solamente produce mejoras funcionales, sino que también produce mejoras estructurales, aumentando la cantidad de materia gris. Los meditadores poseían 7% más de materia gris. Y esto es sumamente importante, porque hasta hace no mucho, para la neurociencia, la materia gris, donde se encuentran los cuerpos celulares de las neuronas, estas no se reproducían, ¿sí? Teníamos una cantidad estática, ¿sí? Y al producirse apoptosis o muerte, se perdían. Sin embargo, hoy sabemos de que existe neurogénesis en ciertas zonas del sistema nervioso, y esto es lo que se ha encontrado, donde los meditadores tenían un 7% más de materia gris que las personas que no realizaban meditación. O sea, había cambios en la estructura del cerebro. Y no solamente se producían cambios en la estructura del cerebro, sino que la meditación tenía un impacto cuantificable en el ADN. Las personas que meditaban mostraban una reducción en la actividad de los genes proinflamatorios. Estos genes inflamatorios están relacionados con enfermedades graves como el cáncer. Cuando la gente que meditaba tenía desactivados estos genes
inflamatorios. También la meditación aumentaba los niveles de anticuerpos en un periodo de solo 8 semanas. O sea que un breve programa de meditación ayuda a no solamente mejorar nuestra inmunidad, sino que también mejora las funciones de nuestro cerebro. Muy bien. Y no podemos dejar de hablar también de la gestión del estrés. Sabemos ya, esto es una redundancia, que el yoga modula el tono nervioso, reduce la actividad simpática, reduce el cortisol, la secreción de catecolaminas, tiene un impacto en la tasa metabólica y en el consumo de oxígeno. Por lo tanto, la actividad simpática va a estar reducida, esto lleva a una respuesta de relajación y a una mejor gestión del estrés. Otra cosa que los yogis, al estar en contacto con la naturaleza, ellos estaban expuestos a una serie de estímulos que se llaman, o hoy los llamamos, estímulos horméticos. Fíjense, en el Hatha Yoga Pradipika dice: el cuerpo es como una vasija de barro cruda que si se sumerge en agua se desintegra, pero si es expuesto al fuego del yoga se fortalece y purifica. ¿Y qué son los estímulos horméticos? Los estímulos horméticos son todos aquellos estímulos que producen cierto estrés controlado en nuestro sistema, por lo que nuestro sistema va a responder con una respuesta, llamémosla resiliente, se va a fortificar ante estos estímulos estresores. Entonces, que no todo estrés es malo, ¿sí? El estrés es controlado, ¿sí? Produce una respuesta hormética. Y los yogis hablaban mucho de tapas, que tienen múltiples significados, entre otros, ¿sí? Austeridades o disciplinas. ¿Y para qué servían los tapas? Para fortificar la voluntad y hacer un cuerpo y una voluntad más fuerte. Fíjense, mediante la autodisciplina y gracias a la disminución de la impureza hay más maestría en el cuerpo y en los sentidos. Por su acción correctiva, tonificante, unificante y purificante, la austeridad proporciona de modo natural una excelente salud. Esta disciplina ascética ralentiza el proceso de degeneración del cuerpo y de los sentidos y alarga la vida, preservando un potencial energético intacto durante mucho tiempo. Entonces, la ausencia de estresores horméticos del mundo moderno nos debilita, nos pone en una situación frágil. Cada vez somos más débiles a los estímulos medioambientales. Por lo tanto, debemos empezar a enfrentarnos a ciertos estímulos horméticos voluntarios. Entre estos estímulos que podemos considerar horméticos, ¿sí? Que van a ser factores estresantes que nos van a fortalecer, tenemos el ejercicio intenso, el ayuno intermitente, de lo que hablamos, la exposición al sol, estar en contacto con la sociedad, aquellas civilizaciones que más higiénicas eran, tenían más alta tasa de enfermedades autoinmunes, ya que el sistema inmunológico se fortalece gracias al contacto con cierta suciedad natural. Y también mejoran la salud los estímulos horméticos climáticos, ¿sí? Y nuestra exposición al frío y al calor. En mi segundo viaje a India, con un zoom pude captar esto. Me llamó mucho la atención, por eso empecé a sacar una serie de fotos. 2016 fue mi segundo viaje a la India, y veo a este yogi, hacía bastante frío en los Himalayas, y él se entra a hacer sus puyas al Ganges. Vemos que, el frío, ¿sí? Produce liberación de adrenalina, tiene un efecto vasodilatador y antiinflamatorio, aumenta la cantidad de leucocitos,
¿sí?, que van a ser responsables para la defensa contra virus y bacterias. Esto es un yogi que fue filmado en el templo de Kedarnath. Kedarnath está en los altos del Himalaya, ¿sí?, muy arriba en los Himalayas. Aproximadamente ahí había menos 10 grados bajo cero. Y este yogi está meditando inmutable ante el frío. Muchos estudios comprobaron que la exposición al agua fría tiene efectos muy benéficos en el cuerpo humano, como que aumenta la hormona de crecimiento, estimula el sistema inmunológico, aumenta la testosterona en los hombres, aumenta el recuento de espermatozoides, mejora la circulación, reduce la inflamación a nivel articular, quema la grasa corporal y aumenta la noradrenalina. 3 inmersiones de agua fría a la semana durante 6 semanas elevó el número de células inmunitarias y redujo la inflamación sistémica de bajo grado. Otro estímulo hormético muy interesante son los baños de bosque. Recuerden que los yogis se encontraban en los bosques, en los Himalayas, conviviendo con la naturaleza. En Japón se hacen con pacientes con enfermedades crónicas estos paseos por los bosques, ya que encontraron que hay ciertas sustancias que producen los vegetales, que se llaman fitóncidas, que son volátiles, y que al contacto con el aparato respiratorio y con la piel producen un pequeño efecto hormético estresante que hace que se eleven las células inmunitarias del cuerpo y luchen contra la enfermedad. Entonces estos baños de bosque son muy benéficos para aumentar nuestras defensas, el contacto con la naturaleza. El grounding o el earthing, que es nada más y nada menos que tomar contacto con la tierra, también tiene algunos estudios sumamente interesantes. 30 minutos de estar en contacto directo con el suelo, ¿sí?, mejora los indicadores inflamatorios. También encontraron varios estudios que reducía la viscosidad de la sangre y el riesgo de desarrollar arteriosclerosis, reduce la inflamación y mejora la respuesta inmune. En algunos deportistas se reducía el daño muscular o se aceleraba el tiempo de recuperación. Regula el sistema nervioso autónomo, mejorando la variabilidad de la frecuencia cardíaca, mejora el estado de ánimo, regula procesos fisiológicos como el control de la glucosa, genera un efecto positivo en la actividad eléctrica cerebral y mejora el sueño y reduce los niveles de cortisol nocturno. Entonces, volviendo a la doctora Terry Walsh, la enfermedad no es un mero mecanismo de causa y efecto, es una combinación compleja de fuerzas genéticas y ambientales. Por suerte para nosotros, el aspecto ambiental tiene mucho mayor peso que el genético. Y puedes empezar hoy mismo a modificar tu entorno de alguna manera. El estilo de vida que elijas puede llegar a repasar tu biología y devolverte la vitalidad. Tú mismo puedes dar la vuelta a tu vida. Ni tu médico, ni tu farmacéutico, ni ese frasco de pastillas. Tú tienes ese poder en tus manos. En el Hatha Yoga Pradipika encontramos el joven, el viejo, el extremadamente anciano, aún el débil y el enfermo obtienen la perfección en el yoga mediante la práctica constante. El éxito acompaña a quien lo practica. El éxito en el yoga no se obtiene con la mera lectura de los textos sagrados, ni por llevar una indumentaria de yogi o de sannyasi, ni por hablar sobre él. El único secreto del éxito reside en la práctica constante. Y para ir concluyendo, les voy a dejar estas 8 prácticas sencillas que recomendaba Swami Sivananda.
para disfrutar de una buena salud. Dice, sé sobrio y equilibrado, toma sol, vive al aire libre, báñate con aguas frescas por la mañana. El sol y el aire libre serán tus médicos. Que tu alimento sea simple, nunca comas en exceso, bebe agua pura. Si no te sientes bien, ayuna hasta que mejores de nuevo. Ayuda a la naturaleza, pero no la fuerza. Deja que la naturaleza te cure. Los médicos y las medicinas tan solo ayudan a la naturaleza a llevar a cabo su labor de recuperación. Cultivando una vida, pensamiento, acción y conductas rectas, respira conscientemente mientras caminas y dedicas unos minutos a la meditación en silencio. Hasta acá, y espero que les haya servido, que les haya dejado puntos para la reflexión, cómo podemos, o por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? ¿Por qué el yoga nos da salud? Bueno, encontramos estas evidencias que nos dicen todo aquello que los rishis y los yogis hace 5.000 años venían repitiendo. Hoy encontramos el sustento en la ciencia, podemos optimizar nuestra biología, podemos mejorar nuestra salud, si la tenemos, conservarla, y si no la tenemos, recuperarla. Espero que les haya servido. Muchas, pero muchas gracias, José, por tu disertación. La verdad que es todo muy, muy útil lo que nos pudiste transmitir, así que te agradecemos de corazón, y gracias por haber compartido, bueno, un domingo a la mañana que seguramente podría estar con tu familia, el estar compartiendo con nosotros, así que como siempre, muy pero muy agradecidos, y también agradecidos con la gente que, bueno, que ha acompañado en o sea, tu charla, tu conferencia, así que bueno, gracias, José. Y hacemos... ¿Alguna pregunta? Ahí estaba mirando. No, ahí no sé si estás leyendo el chat, José, justo, pero dice, bueno, Sonia Lavandaño, muchas gracias, interesantísima la disertación, bueno, nos deja un montón de enseñanza al profundizar, muchas gracias, profe José. Gracias por la información, dice, puede cambiar tu vida, así que bueno, ahora hay que ponerlo a prueba todo, ¿no? Ojo, porque a veces pasa que uno... Como decía un filósofo, la forma de comerse un elefante no es de un bocado, sino de a pedacitos. Tal cual. Entonces, no intenten poner todo junto de golpe en funcionamiento, porque no lo van a poder mantener en el tiempo, sino ir probando semana a semana alguna adaptación. Y eso poder mantenerlo luego en el tiempo. Buenísimo. Acá pequeños... Sí, perdón, José, perdón. Sí. Sales de hidratación para el ayuno intermitente de más de 24 horas, sí, puede ser necesario más de 20. Yo le diría que entre 24 y 48 todavía se maneja bien el tema de los minerales, pero si uno empieza a sentir algunos calambres, es conveniente tomar algunas sales de hidratación. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, viendo que no hay muchas... Meli Kerbs es la que hizo la pregunta. Bueno, profe, muchísimas gracias nuevamente, y bueno, invitamos a todos ahora, 14 horas recién es la próxima reunión por Zoom y por la fanpage de IFIP, así que tienen un intervalo ahora en el lapso de estas horas. Así que bueno, gracias, profe, nuevamente, y muy agradecido. Gracias por la invitación. Por compartir con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes por escuchar.